La primera y hasta el momento única productora de champiñones frescos completamente orgánicos de nuestro país se encuentra en Luque. Cosecha 19. Es un emprendimiento que inició hace 7 años apostando por un cultivo no tradicional como alternativa para la obtención de recursos económicos. Actualmente la planta produce alrededor de 1.500 kilogramos mensuales con un sistema de producción que se desarrolla en un ambiente controlado debido a la temperatura y humedad que requiere el hongo para crecer sin inconvenientes, ya que la temperatura ideal para su cultivo es de 12 a 14 grados, con una humedad ambiental entre 75 y 80%. A diferencia de otros cultivos, producir hongos requiere de grandes cuidados y de cierto poder de observación, teniendo en cuenta que es un cultivo muy delicado y exigente. Cosecha 19 también ofrece al mercado unas 4 variedades que son producidas en menor cantidad, pero que poco a poco va ganando reconocimiento, tanto en los supermercados y restaurantes donde son comercializados. Tito Martínez, propietario del emprendimiento, señaló que el negocio nace con un claro objetivo: dejar una huella positiva dentro de la producción de alimentos con un rubro no tradicional que puede convertirse en una base fundamental para el cuidado de la salud. Mi nombre es Tito Martínez Lemir. Estoy produciendo champiñón en la ciudad de Luque. Hace 7 años que producimos en este mismo lugar. Yo soy de profesión mecánico industrial. Me dediqué por aproximadamente 15 años en ese sector. Después, evaluando un poco el trabajo que uno hace en el país y en su propia vida, decidí hacer algo que deje una huella positiva como trabajo. Nos queríamos meter en el sector alimenticio porque entendimos que la decadencia de la salud y el ánimo que tenemos como seres humanos está en base a una mala alimentación. Entonces nos propusimos a ver qué podíamos producir. De ahí nos dimos cuenta de que los hongos comestibles como el champiñón en Portobelo, en otro continente como Asia, se consume demasiada cantidad. Y en Paraguay no había en estado natural, solo envasados. Y los envasados, como todos sabemos, no tienen casi un valor nutricional, no tiene vida. Entonces empezamos una investigación y nos dimos cuenta que se podría producir hongos comestibles en nuestro clima, porque como sabemos, los champiñones son de clima frío. De ahí empezamos una investigación, fuimos a aprender a la producción en Uruguay, en Argentina y la producción de semillas en Brasil. Fue muy arduo el trabajo del aprendizaje, pero logramos producir unos champiñones de excelente calidad y hace 7 años que estamos produciendo y como empresa ya vivimos de esto. Como sabemos, la agricultura también es ciencia. Hay 2 maneras de producir champiñones, uno con el método tradicional y el otro con el método moderno, que se llama cultivo moderno. Con el cultivo moderno se puede producir en climas no adecuados, pero nosotros creamos un microclima. Cuando vayamos a la producción se van a dar cuenta que es un clima creado y se llama ambiente controlado. Nosotros controlamos la temperatura del ambiente, la humedad del ambiente, inclusive el aire del ambiente, una cantidad de CO2 adecuada para la producción de champiñón. Entonces, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, se pueden producir frutas y verduras que no son de un clima específico, o sea, que son de un clima específico, se puede producir en otro clima, ya sea modificando la semilla o modificando el ambiente. En este caso nosotros modificamos el ambiente. Nosotros sabemos que el kiwi se está produciendo también en Brasil con semillas modificadas, que no son transgénicas, solamente son modificadas para adaptarse al clima. La ventaja del ambiente controlado, el cual nosotros estamos usando, es que no dependemos del clima de afuera. Entonces lo podemos producir en todo el año. Y presten atención porque es muy apasionante producir hongos comestibles. Los hongos son lo más difícil de producir entre todas las frutas y todas las verduras. Es muy complicado producir porque no se entiende a veces por qué no sale. No hay una lógica.
Entonces, como que darle un poco esa intuición del productor de ver qué está faltando en determinado momento. Y eso no está escrito en un manual. Uno tiene que entrar, percibir, a veces por el olor, a veces por ver cómo está el ambiente en la sala de producción. Nosotros hacemos la producción de cero hasta la cosecha. Eso lleva aproximadamente 2 meses. Y hacemos un ciclo continuo. Tenemos 5 salas de producción solo en este lugar. En el interior tenemos otras salas para otras variedades incluso. Producimos el compost, que sería el sustrato, el abono sería, y eso tiene toda una técnica. No es un abono simple, no es un abono común. Debe haber una relación exacta entre carbono y nitrógeno. Ahí está el secreto del éxito de la producción de champiñón. El 80% de la producción de los hongos del champiñón depende del abono. Si el abono está bueno, el compost es ideal, asegurás la producción. Ese ciclo de producción dura aproximadamente 20 a 25 días del abono. De allí sacamos de una sala que se llama sala de pasteurización, en donde damos el toque final al abono, donde eliminamos el amoníaco del abono en sí y le ponemos la semilla. Para que un trabajo de la tierra sea beneficioso, tiene que estar acompañado por la parte económica, que sea rentable. Entonces es ahí donde debemos empezar. ¿Qué está consumiendo el paraguayo que nos está produciendo? Y vamos a encontrar un montón de frutas y verduras que estamos importando. Nosotros no estamos produciendo. Entonces, de ahí debe empezar el análisis. Y después, el segundo paso es la investigación. ¿Cómo podemos producir eso en nuestro clima? Ya sea con semillas adaptadas, ya sea con ambientes controlados. Entonces, ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, y lo más importante, es asesorarse bien a que eso se pueda producir de buena calidad. Porque el secreto en todo comercio está en la calidad. Vos podés vender el mismo tomate que tu vecino, inclusive más caro, pero si es de buena calidad, lo vas a vender. La calidad es muy importante en el agro, porque es el alimento que nosotros estamos ingiriendo en el cuerpo. No es hacer por hacer nomás. Las dificultades que pueden haber están ahí. Primero, no tener un mercado para vender, que es el primer punto que hablé. Investigar si hay venta. Segundo, que estemos bien asesorados para que salga de buena calidad. Porque a veces podemos procurar, como paraguayos a veces nosotros subestimamos un poco a la ciencia y decimos, no, si otro produce yo lo puedo producir. Y pensamos que con un golpe de pecho, con que yo puedo nomás, vamos a producir. Ese fue un error que nosotros tuvimos y les quiero comentar de por qué se llama Cosecha 19 nuestra marca. Porque inicialmente se iba a llamar de otra manera, se iba a llamar Granja de París, porque fueron en las granjas de París donde se crearon los primeros champiñones blancos. Bueno, entonces yo me fui a Uruguay y me dice la persona que está ahí, que ellos tienen una marca que es Campo Nuevo, es la única marca en Uruguay, la única empresa que produce champiñones de excelente calidad en Uruguay. Me dice él, mira, tenés que aprender paso por paso, porque aunque yo te dé la fórmula del compost, no va a ser igual a que vos hagas en tu país que hacerlo aquí en Uruguay. Pero yo decía, no puede ser tan complicado, yo voy a producir. Me dice eso porque me quiere cobrar dinero, porque él me planteó cobrar tantos miles de dólares por enseñarme todo. Y bueno, yo inicialmente quería ahorrar y entonces accedí por lo más básico, por una enseñanza básica nomás. Vine a Paraguay, intenté 4 meses pagando salario, sudando y no producía nada. Al final me tuve que volver a comunicar con esta persona y ahí me orientó de algunos datos muy certeros. Y cuando vine, ya me estaba quedando sin dinero de tanto tiempo probar y sin ingresar ganancia. Y de ahí crecieron 19 bolsas, de las 400 bolsas que metimos en una sala de producción. 19 bolsas fueron las que crecieron, por eso el nombre Cosecha 19. Y ahí entendimos dónde estaba el secreto en la producción de champiñón. Entonces, tener ese conocimiento, asesorarse bien de cuál es el método exacto es muy importante para no pagar ese famoso derecho de piso, que cuando vos haces algo nuevo, siempre lo pagás si no te asesoras.
Y derecho de piso es pérdida de dinero y pérdida de tiempo. Lo importante es saber que el champiñón se produce por medio del micelio, que forma la parte vegetativa de los hongos con apariencia similar a una raíz. Estos deben ser extraídos para la siembra. Para la reproducción, Martínez comentó que su técnica consiste en fijar el micelio en semillas de trigo para tener un mejor manejo a la hora de cultivar. La semilla también es todo un sistema para elaborar, porque como sabemos, no hay semilla de champiñón. Son llamados micelios y son casi imperceptibles para la vista. Entonces nosotros, por un método científico y moderno, ese micelio lo fijamos en una semilla ya inocua de trigo, para hacerlo visible y para hacerlo manejable. Entonces, cuando el abono sale de la sala de pasteurización, le ponemos la semilla, cerramos la bolsa, porque eso lo cargamos en bolsa de 10 kilos, cerramos la bolsa y ya va en la sala de producción. De allí empieza un trabajo que se llama incubación, en donde el micelio empieza a tomar todo el compost. Eso dura aproximadamente 20 días. Cuando el micelio incubó esa bolsa de sustrato, viene la segunda fase de la producción, que es ponerle una tierra de cobertura. Usamos turba negra. La turba negra es una tierra que tiene más de 50.000 años de antigüedad. Lo usan los productores para germinación de semilla. Bueno, nosotros lo usamos eso porque de ahí es donde va a crecer el champiñón. Ese es el ambiente húmedo que necesita el champiñón para que pueda crecer. Y la turba negra, de esta que le hablé, que tiene más de 50.000 años, tiene la capacidad de retener muchísima agua. Entonces, de ahí empieza el proceso de producción. Cuando el micelio empieza a tomar la turba, esta turba negra de la cual les hablo, en un 80% le hacemos un cambio de temperatura. Anteriormente la temperatura era de 25 a 27 grados. Cuando necesitamos que haya producción, bajamos la temperatura del ambiente a 17 grados. A eso se le llama un shock térmico, en el sentido de producción de champiñón. Le damos ese shock térmico y en aproximadamente 10 días empiezan a salir los primeros champiñones. Los champiñones nacen por oleadas, crecen por oleadas. Una semana aproximadamente dura la primera oleada, donde recolectamos cierta cantidad. Prácticamente de cada bolsa de 10 kilos recolectamos 1,1 kg aproximadamente en peso. Después descansa aproximadamente 4 o 5 días, donde le regamos un poco de vuelta, le llenamos un poco de vuelta de agua y viene la segunda oleada, que también dura unos 6-7 días y ahí cosechamos unos 800 gramos, a veces 1 kilo también. Ahí termina el ciclo de producción a nivel empresarial, porque puede seguir produciendo, pero nosotros hacemos solamente en 2 oleadas, porque el champiñón de por sí crea una mosquita que de repente le puede dar determinado color al champiñón y ya no es bueno. Entonces, antes de que pase eso, nosotros sacamos de la sala de producción todas esas bolsas y metemos bolsas nuevas. Entonces, constantemente mantenemos un ambiente adecuado para que no crezcan ni gérmenes ni bacterias, para que no haya ningún tipo de contaminación. Ojo, aunque el champiñón tenga colores marrones o aunque el champiñón ya esté muy húmedo y parece que está muy feo, así como una banana que está toda negra, igual el champiñón se puede consumir en ese estado, no es para nada nocivo, solo que para la vista ya no es apetecible, o sea, el cliente ya no quiere. Por eso nosotros usamos dos ciclos de cosecha y después renovamos para que nuestros champiñones siempre sean blancos, así como a vos te gusta, blanco, y que vos lo veas muy lindo a los ojos. Nosotros podemos producir el doble de lo que estamos produciendo ahora, pero nuestra venta mensual sería aproximadamente 1.500 kilos. Toda nuestra infraestructura está preparada para producir 3.000 kilos de champiñones. Pero lastimosamente todavía no hay una venta muy alta acá en Paraguay. El Paraguay es un poco reservado en consumir lo nuevo. Ahora, nuestros clientes sí son personas jóvenes que quieren experimentar una cocina nueva o personas que viajaron al extranjero y se dieron cuenta que el champiñón prácticamente es la base
de la canasta familiar. El único problema en la producción de champiñones es la contaminación. Y la contaminación la hacemos nosotros, los que entramos y salimos de la sala de producción. Entonces, es ahí donde podemos llevar bacterias para que se reproduzcan en la sala de producción. Pero si se cuida, es mínima. En un ambiente controlado es mínimo el peligro de contaminación que existe. Es quizás más costoso y requiere más atención, pero es bueno trabajar en un ambiente controlado porque no dependes mucho de lo de afuera. A no ser que vos lleves en tu ropa o en tu zapato una contaminación que ya pasó. De repente hubieron personas que entran a cosechar, que le contratamos y lastimosamente no le prestan tanta atención y a veces entran con la mano sucia a cosechar y esa bolsa ya se pierde. Por eso nosotros producimos esto en bolsas separadas, porque cuando se contamina una bolsa lo podemos sacar y no afecta a las demás bolsas. Así también, algo que despierta interés para expandir la producción y consumo de hongos es su importancia como fuente de proteínas, ideal para una dieta mucho más saludable. Muchos consumen hongos. ¿Por qué? Esto es importante, porque es fuente de proteína. No hay ninguna verdura ni ninguna fruta que te provea proteína. Los médicos dicen, los científicos, que solo la carne, pero en este caso el champiñón es una fuente de proteína, una fuente muy buena de proteína. Incluso el nivel de absorción del champiñón con respecto a la proteína en el cuerpo es del 80%. El 80% de la proteína que tiene el champiñón lo digiere el cuerpo, lo consume nuestro cuerpo. En cambio, la carne, solamente el 35% de la cantidad de proteína absorbe nuestro cuerpo. El resto lo desecha. Entonces, es una muy buena fuente de proteína para personas que quieren dejar de consumir tanta carne. El cultivo del champiñón se inició en Francia y fue extendiéndose a otros países de Europa y América. Actualmente es cultivado en distintos países y su consumo se ha expandido notablemente en todo el mundo, con un interés creciente en técnicas de producción de otras variedades de hongos muy apreciados por la gastronomía mundial. La idea de ir consolidando este cultivo en Paraguay es un gran compromiso, según Martínez. Destacó que hoy está ganando una importante aceptación de restaurantes y supermercados con sus productos frescos. Con respecto a la producción, de ser la primera empresa paraguaya que produce, y asevero siempre esto porque hubieron de manera particular personas orientales que vivían acá en Paraguay que empezaron a producir champiñón de una forma casera y lo vendían así en su barrio y amigos. Pero ya a nivel de empresa, el gobierno exigía unos trámites burocráticos que fuimos los primeros que tuvimos que empezar con eso, porque no había registro de producción a nivel legal. Quiero dejar en claro que el gobierno siempre ayuda o tiene la intención de ayudar al pequeño productor, pero la burocracia estatal es tan grande que no te permite empezar algo nuevo de una manera fácil. Y a nosotros nos costó todo el trámite en la CENAVE, todo el trámite en los organismos de repente que te tienen que dar la autorización. Ok, es un producto nuevo que no es típico de Paraguay, no es originario de Paraguay y ahora puedes empezar a vender. Esa burocracia es la que te jode como productor, te jode inclusive en otras cosas, como paraguayo. Esa burocracia es la que el día a día te complica, pero el funcionario hablando de repente con un viceministro de Agricultura, hablando con un director de una parte de la CENAVE,
te alientan y te dicen, yo quiero que se produzca, yo te quiero ayudar, pero hay trámites que tenemos que hacer. Inclusive a ellos les duele que haya esa burocracia estatal. Esa burocracia estatal es la que tiene que ir desapareciendo, porque pensando que queremos prever a que haya siempre productos de calidad, le complicamos enormemente al productor. Imagínate que producir una fruta, una verdura nueva, hay un trámite muy burocrático que te dice que en los 17 departamentos primero se tiene que probar si cómo es la producción, si el clima afecta, si tiene efectos secundarios y demás. Y es un trámite que te lleva casi 6 meses y te lleva dinero porque en cada departamento vos tenés que hacer esa prueba. Es mucha burocracia. Entonces el problema está ahí. Las personas y los paraguayos que trabajan en el Estado, muchos de ellos son muy buena onda. El paraguayo es calidad en ese sentido. Pero existe una burocracia estatal que debemos ir eliminando y esa burocracia es la que le complica a cualquier persona. Inclusive, para que vos tengas una idea, uno quiere vender un producto envasado, se va a la INAM, presenta para vender, a veces pasan 6, 7 meses y nadie te hace caso. Y vos tenés que andar aceitando acá para allá, moviendo, yéndote, perdiendo tiempo, solo para que te digan, bueno, ahora tenés un RSPA, ahora tenés un registro y podés vender en el supermercado. Esa es la burocracia a la cual me refiero. No hay algo rápido. Y esto tendría que ser rápido porque cuando uno abre una empresa quiere la mayor rapidez posible un ingreso de dinero. O sea, ya quiere ganar de aquí a poco, no puede esperar 6 meses, 7 meses pagando sueldos, pagando alquileres, pagando todo y que por un trámite burocrático no te estén autorizando todavía para vender tu producto. Cuando nosotros empezamos con este rubro de hongos comestibles, como el paraguayo en sí no conocía, nos costó mucho hacerle entender que era un alimento beneficioso para su consumo. Aparte de delicioso y aparte de poder hacer comidas nuevas. Pero nos dimos cuenta, y ustedes sabrán, que muchos paraguayos son reacios a probar algo nuevo. Se queda con lo típico nomás, su asadito, su guiso, su puchero y lo típico. Y vos le decís, esta es una fruta nueva y prueba, pero como con miedo. Entonces, nuestro mercado inicialmente y hasta ahora es mitad para restaurantes, porque los restaurantes sí prueban cosas nuevas y platos realmente exquisitos. Y la otra mitad son de extranjeros que viven en Paraguay y de paraguayos que fueron al extranjero y se dieron cuenta que los champiñones se consumen muchísimo. Y también hay otro grupo de gente nueva que quiere experimentar cosas nuevas en la cocina. Y gracias a esta globalización por medio del internet, uno en YouTube o en Google puede ver cómo se van preparando platos nuevos, como champiñones, por ejemplo. Pero inicialmente y hasta ahora sabemos que hay muchos paraguayos que ni aunque les regales va a querer probar champiñones. Bueno, ¿cómo cambió? Y para nosotros fue algo positivo la alimentación en Paraguay y creo que en el mundo, gracias a la pandemia. Después de la pandemia nos dimos cuenta que era necesario inmunizar nuestro cuerpo, fortalecer nuestro cuerpo. Y la única manera de fortalecerlo es a través de la alimentación. Entonces nos ayudó esta pandemia a que las personas se quieran cuidar y probar alimentos que no solamente llenan la panza, sino que te nutren el cuerpo y te hacen fuerte ante cualquier virus, ante cualquier bacteria. Porque decía uno de los grandes precursores de la medicina, el virus no es nada, el terreno lo es todo. Simbolizando de que virus siempre hubo en el mundo, pero el terreno, que es el cuerpo, si está bien fuerte, no hay virus ni bacteria que le afecte. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de eliminar los virus y las bacterias. Eso nos dimos cuenta en la pandemia y eso a nosotros nos favorece porque los champiñones son una fuente enorme de alimentación, de nutrición. El champiñón es llamado en la alimentación un alimento nutracéutico. ¿Qué significa nutracéutico? Que además de alimentarte, te va curando el cuerpo. Y hay muchos alimentos que son nutracéuticos. Y esos alimentos vienen de la tierra a tu mesa, no vienen envasados. Los envasados ya tienen químicos, tienen conservantes y pierden su valor nutricional. Entonces para nosotros, ese shock que hubo a nivel mundial de la pandemia, en donde uno se concientizó de que debe alimentarse bien para no ser víctima de una enfermedad,
nos ayudó a que aumente el consumo de champiñón en los supermercados y en las ferias en las cuales estamos. Desde que empezamos, hace 7 años, esta producción, nuestro objetivo siempre fue vender más. Ñandegoña vendecela yayapoa, porque de eso depende la empresa. Entonces nuestro objetivo siempre fue vender más y de ahí es que fuimos experimentando cómo hacer, conocer y convencer sobre todo al paraguayo que consuma nuestro producto. Y nos dimos cuenta que la mejor manera para nuestro rubro al menos es que crezca de manera orgánica. Entonces nosotros nos enfocamos directamente a las ferias y nos enfocamos también en las redes sociales, en Instagram sobre todo, que es una red donde la modernidad está más presente. Y nos dimos cuenta que para nosotros unas degustaciones como inicialmente hacíamos en los supermercados no fue tan rentable, porque la degustación uno tiene que llevar chef, un cocinero, tiene que llevar sus productos y el gasto mínimo que hacíamos era de 500 a 600 mil guaraníes y no era rentable. Entonces ahora de manera orgánica sí lo estamos haciendo y vamos creciendo en un promedio de 2% por mes. Hay meses que crecemos 5%, pero crecemos. Hasta ahora, solo en pandemia redujimos, fue muy duro para nosotros la pandemia. Lo bueno fue, y presten atención a esto, que aumentamos nuestra venta en las zonas fronterizas. Aumentamos nuestra venta en Ciudad del Este. Casi la mayoría de nuestra producción iba para Ciudad del Este, porque no entraba más de Brasil. Entonces, ellos necesitaban consumir y nos compraban a nosotros. Pero hasta ahora, como les digo, en época normal, fuera de pandemia, no reducimos nuestra venta. Siempre hay un aumento o un empate con el mes pasado. El objetivo de Cosecha 19 es seguir promocionando el consumo de hongos comestibles y ampliando las variedades en el mercado. Actualmente, además de champiñones blancos, cuentan con las variedades de portobelo, shimeji negro, shiitake y el king oyster. Nosotros siempre nos trazamos metas de cómo crecer como empresa. Nos damos cuenta, y todos sabrán si le prestan atención a esto, que en el mundo hay 10 tipos de hongos que son los más consumidos. Entre ellos el champiñón, que es el color blanco, es el más consumido de todos. Pero después existen 9 variedades más que también se consumen. Nosotros estamos ampliando nuestra producción a esas variedades que también se consumen. Hasta el momento estamos teniendo 5 variedades de hongos comestibles y más adelante queremos llegar a tener las 10 variedades más consumidas. Esa sería nuestra proyección, agrandarnos con producir otras variedades de hongos. Y en algún momento también queremos llegar a la parte medicinal del hongo, porque hay hongos que son medicinales y son excelente medicina para enfermedades que aquejan, que son prácticamente que no tienen una cura como el cáncer. Hay hongos que ayudan a ese tratamiento, pero eso sería mucho más adelante, cuando nos fortalezcamos en esta producción del consumo de alimentos. Vendrá la parte medicinal. Nosotros actualmente tenemos 5 variedades de venta. El champiñón es el que más se vende. De cada 10 productos que vendemos, 8 son de champiñón. Lo otro producimos, pero de muy pequeña cantidad, pero de a poquito va teniendo mercado. Entonces tenemos el champiñón blanco, que es el champiñón de París. Tenemos el portobelo, que es igualito al champiñón, pero con la piel oscura. Es lo mismo que el champiñón. O sea, inicialmente fue portobelo, el hongo comestible. Y los franceses con el tiempo fueron blanqueando, o sea, quitando la semilla más blanca de ese portobelo hasta convertirlo en blanco. Pero los dos son iguales, tienen hasta el mismo nombre científico. Entonces, champiñón de París blanco, portobelo, el color marrón. Después tenemos shimeji, que son unos hongos muy consumidos en Asia. El shiitake, que es el hongo número 1 en Japón. El shiitake muchos lo conocerán en la cultura gastronómica. Y tenemos otro que se llama el king oyster, que es el hongo, es una variedad llamada Ostreatus, y es muy rico, se consume, es uno alargado que se consume a la parrilla, se consume grillado. Esas son las variedades que nosotros tenemos.
El objetivo del emprendimiento es seguir aumentando las ventas, que el consumidor paraguayo conozca la infinidad de platos que se pueden realizar con este producto y los beneficios que aporta a la salud, además de ser una alternativa de producción con una interesante rentabilidad y con grandes oportunidades de crecimiento y expansión.